años y estoy como asesor de proyectos en generación de ingresos en universidades, en cámaras de comercio, y he trabajado este sector en entidades tanto públicas como privadas, entre estas la Corporación Mundial de la Mujer, que es una entidad bastante interesante, pues promueve el desarrollo productivo a través de programas y proyectos en servicios de formación y fortalecimiento empresarial. Con la Corporación Mundial de la Mujer, digamos que se han hecho procesos de educación financiera como este. Hemos trabajado ya más o menos unos 4 años en lo que es educación financiera con diferentes entidades y en diferentes proyectos. La educación financiera, como les comentaba, tiene como objetivo brindar herramientas para una toma de decisiones por parte de los usuarios de los servicios financieros. Ese es como tal, digamos, como a grosso modo, lo que es la educación financiera. ¿Qué vamos a hacer hoy? En esta cápsula es precisamente el desarrollo de una herramienta de carácter financiero, que la cápsula se llama, o se le puso el título, de desarrollo de un presupuesto ajustado a los cambios de fuentes de ingresos y nuevos hábitos. ¿Qué es lo que se busca? Se busca en determinado momento el buen manejo del dinero. Es básicamente eso, el buen manejo del dinero. La idea es que vamos a trabajar unos 20 minutos de lo que es la explicación de la cápsula y 10 minutos para lo que es resolver preguntas. ¿Por qué estamos así? Pues porque es que nos encontrábamos que íbamos en el tren de la vida, todos dentro de una zona de confort relativamente, cuando de pronto nos encontramos contra un muro, que nos estrellamos y quedamos todos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué es lo que nos pasa? Y ahora la parte productiva se nos cerró, ¿qué hacemos? Toda una cantidad de cosas, digamos en mi parte, en lo que sucedió, digamos que varios de los ingresos que tenía quedaron en stand-by hasta tanto la situación como que no se estabilice. Entonces estoy en esas mirando a ver qué se hace. Eso es en la... Y muchos, absolutamente muchos de los proyectos o de las empresas que se tienen tuvieron que parar. Eso obviamente afecta a lo que son las familias, los ingresos familiares, y esta cápsula que está, digamos que está planteada para lo que es una economía de carácter familiar, también puede ser reflejada en una economía de carácter empresarial. Entonces, pues vuelvo y digo, bienvenidos, y miramos entonces dentro de los sectores económicos, vamos a mirar o a echarle un repaso o una mirada a los sectores y cómo quedaron respecto a esta situación que se nos está presentando. Obviamente, uno de los mayores afectados es el comercio, tanto el formal como el informal. El informal, pues básicamente lo ubicado en la calle, donde estamos diciendo, no hay ni quien me compre, ni a quién venderle, y yo tampoco tengo la posibilidad de salir. Igual le sucede al comercio formal. El comercio formal quedó sin clientes, sin las personas que puedan ir a comprarles a sus respectivas tiendas, y a través de internet o de alguna otra forma de esas, pues se podía hacer, pero de una forma muy limitada. Otro de los sectores altamente impactados en forma negativa son los servicios de salud, como masajes, odontología, estética, inclusive la misma salud como salud. Digamos que la persona tendría que hacer exámenes preventivos y se pararon. Esos no se volvieron a hacer, precisamente evitando que uno tuviera que salir de la casa. Lo mismo sucedió con el servicio de reparación de vehículos. Obviamente, si no había salida, no había vehículos en las calles y por lo tanto la reparación de vehículos realmente se complicaba. Servicio de mantenimiento de computadores y electrodomésticos, ese fue otro que paró completamente en seco. Les comento como anécdota, se me dañó mi computador y esta es la hora que no he podido mandarlo a arreglar, porque realmente el servicio de mantenimiento hasta ahora los están abriendo. Y eso que están abriendo sectores que ya de alguna otra forma se ve que se está moviendo lo que es la economía.
Los eventos grandes y grandes presentaciones, eso también quedó reducido absolutamente a nada. Entonces estamos hablando que inclusive ir a misa, o lo que son los eventos de bodas, o lo que son los eventos de todo ese tipo de cosas, quedaron por fuera y realmente, y en este momento no se ve en dónde, a qué hora va a ser su reactivación. Hay otro sector que es lo de los productos no esenciales. Entonces aquí pues se coloca, digamos que en una sala, pero básicamente la gente comenzó a reprimirse en lo que es la compra de productos porque no sabemos hasta qué fecha vamos a continuar con esta incertidumbre financiera. Entonces pues, preferimos ahorrarlos lo poco que tenemos y dejarlo quieto y asegurarlo. No podemos precisamente ponernos a feriar el dinero porque no sabemos cuándo se va a acabar. Servicios turísticos de idéntica forma, o sea, no se podía salir, cerraron los aeropuertos, cerraron las vías y como tal servicios turísticos quedaron fuera de combate. Aseo del hogar, digamos que de alguna otra forma se siguió vendiendo y más porque precisamente lo que se requería era higiene. Entonces, todos nos teníamos que lavar las manos, teníamos que desinfectarnos, etcétera, etcétera. Y lo que es la venta de inmuebles también quedó frenada como parte de este proceso que se está presentando. Uno de los que afectaron con menor costo, entonces, digamos que sectores con menor impacto financiero, pues venta de productos alimenticios, lo primero que hizo la gente fue aperarse, hicimos grandes mercados, ¿sí? Tuvimos stock de varios productos, digamos, los más, la parte de granos, los no perecederos que los perecederos. En eso hubo gran inversión y lo mismo lo que les comento en productos de aseo. Los servicios educativos sí tuvieron un impacto, pero menor impacto. Digamos que se estableció un nuevo esquema de trabajo, que es el que estamos haciendo ahorita. Ustedes a través de un computador y yo a través de otro computador, tratando de establecer una educación, en este caso de carácter financiero, para poder mirar cómo hacemos con nuestros recursos. Hay otro que tuvo bastante, o que está teniendo bastante auge, se está moviendo mucho, que son los servicios relacionados en programas con la web, como comunicaciones, películas, videojuegos. Se incrementó la venta de Netflix, uno para tener que hacer en el hogar precisamente por este confinamiento. Otra cosa que se siguió, digamos que como al mismo nivel, fue las consultorías. Las consultorías se siguen haciendo a través de internet, ya no presenciales, pero se siguen haciendo las consultorías. Y adicionalmente, todo el mundo comenzó a manejar el Google Teams, Zoom, para precisamente hacer reuniones, y reuniones inclusive de carácter familiar, de carácter empresarial, de todo este tipo de reuniones. Y por último, incrementó hartísimo, pero hartísimo, fue los servicios de mensajería y domicilios. La gente precisamente por el miedo a salir, por el miedo a hacer compras, se incrementaron muchísimo lo que es la parte de mensajerías, los domicilios, el hecho de que me compren y yo lo pago, etcétera, o lo pago vía internet, como los grandes almacenes, lo que es el Éxito, lo que es, y me lo traen a la casa. Y esa es la parte, entonces la mensajería por ese lado creció mucho. Bueno, entonces estamos en una situación que realmente es un poco compleja. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si se nos van a abrir las posibilidades de volver a generar los recursos que antes teníamos y tenemos que buscar, digamos, como una especie de alternativas. Pero independiente de las alternativas que estemos buscando, lo que sí tenemos es que pisar en tierra firme, como se dice. Se pone como ejemplo el cruce de un río, donde hay hielo, y entonces, pues si corremos mucho, pueda que nos caigamos en el río, que se parte el hielo, y la otra es que si no hacemos nada, se nos derrita el hielo y también nos caemos en el río. ¿Cuál es la sensación? Oiga, tenemos que caminar despacio
pero seguros en lo que vamos haciendo. No podemos despilfarrar los recursos que tenemos y hacerlo y explayarlos en el tiempo lo más que podamos. Y de eso se trata esta cápsula. ¿Cómo hacemos precisamente para tener el control de los dineros y poderlos explayar en el tiempo? La herramienta, como les digo, desarrollo de un presupuesto ajustado a los cambios en sus fuentes de ingresos y nuevos hábitos. Lo primero que tenemos que hacer la herramienta, pues aquí se colocan unos elementos para hacer la herramienta, porque en el ejemplo que se pone se va a hacer en una pared que ahorita lo miramos. Entonces sería lana, cinta, tijeras, papel, marcadores y papeles de colores. Pero realmente la idea es que se pueda hacer en una cartulina grande. Lo importante es que se tiene que ver, que todo el mundo se tiene que comprometer con lo que se va a hacer. Entonces, estos son los elementos. Ahí está un compañero, ¿sí? Un compañero de estas cápsulas, que es Santiago, donde nos está mostrando que está buscando un espacio grande donde desarrollar la herramienta. Ese espacio grande, en este caso, le está señalando una pared, y sobre esa pared él es donde se hace el ejemplo de lo que tenemos que hacer. Vuelve y juega, puede ser una cartulina grande, pues, ustedes se imaginan, pero la idea es que sea grande, que la gente lo esté viendo y estemos comprometidos con la herramienta. Y ese es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, dividir el espacio que tenemos en la forma como nos muestra esta diapositiva. La idea es que son, primero, 3 columnas, y cada columna con unos espacios que ahorita vamos a ver de qué se tratan esos espacios. Primero son las columnas y después las filas, y en las filas vamos a colocar los datos y vamos a mirar cómo es el proceso. Entonces, vuelvo y digo, él como tal lo desarrolló en una pared, y entonces comenzamos a desarrollarlo. Primero, entonces, ¿cuáles son los temas? Que es la primera columna. ¿Cuáles son los motivos? Que es la segunda columna. Y el mes 1. Entonces, esto podría seguir, es decir, podríamos colocar mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, etc. Entonces, los temas. Entonces, tenemos que mirar dentro de los temas y de lo que vamos a colocar, cuáles son nuestras fuentes de ingresos. Y fuentes de ingresos hay muchas. Hay fuentes de ingresos principales, hay fuentes de ingresos secundarios, y hay otro que se llama ingresos pasivos. Bueno, este lo vamos a mirar un poquito más adelante con más detalle, pero quiero que miren exactamente cuáles son en esa fila, cómo estamos colocando y cuáles son las fuentes de ingreso. Las fuentes de ingreso son las que nos llegan externas a nuestra familia o a la empresa, son aquellos que son fuentes de ingresos que nos están generando un ingreso de dinero como tal. Entonces, la fuente de ingresos principales, entonces estamos hablando que son aquellos que definitivamente son los que están aportando muchísimo más a la economía familiar. Son los que realmente dependemos casi que de ellos para subsistir. Hay otros ingresos que son de carácter secundario que se dan, pero que realmente no los podríamos tener o no tener, pero en determinado momento tendríamos que subsistir con los ingresos principales. Y hay otros ingresos que son los ingresos pasivos, que de alguna otra forma son ingresos que nos están dando algún inmueble que nosotros tenemos, o la rentabilidad de unos dineros, etcétera. Es decir, no hacemos nada, sino que solo ellos asimismo nos están generando esos ingresos pasivos. Por el otro lado, ya en la primera gran división que tenemos arriba en los temas, son los ingresos. Ahora vamos a mirar cuáles son los egresos. Entonces, listo. ¿Cuáles son los egresos que tenemos, por el digo, de carácter familiar y que se puede hacer algo similar con las empresas? ¿Cuáles son los gastos esenciales? Es decir, aquellos que definitivamente no se pueden quitar.
Se podrían modificar, pero no se pueden quitar. Entonces los gastos esenciales, pues la comida, los servicios, educación, vestuario, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros gastos que nos hacen la vida más feliz. Entonces, oiga, ¿cuáles son aquellos que nos hacen la vida más feliz? Pues comer helado, o comer un postre, o tener Netflix, o pagar domicilios. Son aquellos que se están generando, pero que nos hacen la vida en algo más felices. Hay otros gastos, y aquí se colocan como otros gastos, que se generan porque ayudamos a personas, hacemos donaciones, etcétera. Esos son otros gastos. Y hay otros que dentro de la familia nos ayudan a impulsar una fuente de ingreso. Entonces voy a poner un ejemplo, que en determinado momento se adquiera más capacidad de otro plan de celular, porque eso me está ayudando a hacer las ventas, por ejemplo. ¿Sí? Esos son gastos que realmente son una especie más de inversión, ¿no? Yo estoy invirtiendo para que me generen un ingreso. Y por último, bueno, ahí están. Y por último tenemos lo que es el ahorro y el acumulado. Entonces, ¿qué tenemos? Ahora tenemos motivos. Entonces, los ingresos principales son, por ejemplo, los excedentes que nos quedan las ventas de tienda, dictar clases y el ingreso pasivo, lo que es el arriendo del parqueadero. Gastos esenciales, lo que hablábamos, alimentación, servicios públicos, medicina. Los que nos hacen más felices, el exceso de comida, videojuegos, suscripciones a periódicos, TV, etcétera. Y otros gastos que hacemos que pueden ser constantes o temporales, donde hacemos ayudas y donaciones. Y otros que nos ayudan a generar un ingreso adicional, internet, celular y de pronto la adquisición de ciertos activos que nos podrían facilitar el generar más ingresos. Y por último tenemos, oiga, que cuánto tenemos en ahorro y cuánto es el ahorro que estamos haciendo. Esto como tal tenemos que ponerlos en términos de dinero. Entonces, en el ejemplo que se está colocando ahí, oiga, los excedentes de las ventas de la tienda ya no me está dando, o sea que mi ingreso principal como tal se redujo. Los ingresos que eran dictar clases, que están entre 100 y 300 mil pesos, entonces esos siguen estando, y el arriendo, que es un ingreso pasivo, sigue dando. Por el otro lado, tenemos alimentación 160, 110, 220 y los excesos de comida, que serían estos. Están lo que son las ayudas y las donaciones, que serían esos 80, y los gastos o las inversiones que impulsan nomás nuestros ingresos, que serían. Y por último tenemos, oiga, son 1.100.000 pesos que tenemos de lo que es ahorros. Entonces comenzamos a hacer el ejercicio. Listo. Ya tenemos que nuestros ingresos están entre 150 y 350 mil pesos, de acuerdo con lo que estamos hablando, y que realmente nuestros ingresos principales nos volvieron lo que eran los ingresos secundarios y los ingresos pasivos. Por el otro lado, seguimos con los servicios, ya les hemos quitado. Entonces resulta que como resultado tenemos que nuestros ingresos son menores que los egresos, lo cual implica que estamos utilizando el ahorro para poder sobrevivir. ¿Cuál es la idea entonces bajo este esquema? Entonces la idea bajo este esquema es que tenemos que mirar cómo bajamos, y esa es la estrategia, cómo bajamos los egresos y cómo tratamos de subir los ingresos. Y de eso se trata la charla. Es cómo podemos trabajar nosotros para disminuir los egresos y aumentar los ingresos. ¿Cómo podemos disminuir los ingresos? Pues quitando los egresos que nos hacen más felices. Oiga, nos debemos un poquito restringir en este momento, y lo que son las ayudas y donaciones. Eso nos genera nos genera menos gastos, y entonces lo que es la diferencia existente entre mis ingresos y mis egresos se acerca más a tener una opción de carácter positivo. Entonces,
vuelvo y digo, la estrategia como tal es disminuir costos, disminuir gastos y en lo posible generar muchísimo más ingresos. Si no se generan ingresos porque la situación no me está dando, entonces lo único que tenemos es que tratar de explayar los ahorros lo más largo posible en el tiempo, lo cual implicaría que tenemos que disminuir los gastos. Como tal, entonces, debemos andar con cuidado con el hielo, que es lo que estamos hablando, pues son muchos los momentos de riesgo. Las fuentes de ingresos no están de todo seguras en este momento y quedarnos quietos tampoco es bueno. Tenemos que mirar, pero con tranquilidad y con toda la seguridad de que vamos a pasar ese río que estamos hablando. Esa es la cápsula. Muchísimas gracias. Me gustaría tener conceptos, preguntas, lo que necesiten, con mucho gusto. Bueno, entonces aquí cumplimos como en la primera parte de la cápsula y ahora es tu turno. Agradecemos por favor que se motiven, activen su audio, si quieren hacer una opinión o de pronto aprovechar que tenemos a Jaime en este momento y hacerle cualquier consulta, bienvenida sea. Entonces los invito a que si quieren activar su audio, bienvenido. Si no, por el chat estaré muy pendiente, pero también sería muy rico escucharlos. Buenas tardes, Jaime. Mi nombre es Carlos Gómez. Una pregunta. Respecto al cuadro que nos está enseñando para el manejo de los ingresos y los egresos, ¿en qué parte quedarían las deudas que uno ya trae? En los egresos. Sí, en los egresos, pero de todas maneras nosotros no podemos afectar, digamos, la disminución de cuotas ni nada, sino tenemos que seguir con el proceso de pagar lo que se debe. Entonces la propuesta suya es atacar todos los egresos en lo mayor posible que podamos, o sea, lo que más se pueda evitar para poder mantenerse a flote, por decirlo de esa manera. Completamente. Ese es el propósito. Ese es el propósito. El propósito es, oiga, tenemos que hacer presupuesto. Uno de los problemas, de los grandes problemas que existen en el manejo de los dineros es que no existe presupuesto. Cuando uno le pregunta a las personas, ¿y el presupuesto? Yo lo tengo. ¿Dónde? En la cabeza. No, hay que hacerlo realmente donde es por escrito y haciendo cuentas para saber si lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo. Es interesante lo de las deudas que se tienen antes, que de alguna otra forma, y se ha tratado de solventar en este proceso, es pedir, digamos que unas prórrogas de tiempo para el manejo de la deuda, precisamente para eso, para explayar esos dineros que se tienen en el tiempo y que no nos ahoguemos como familia. Listo, Ok, Jaime, muchas gracias. Muchas gracias. Jaime, hay otras preguntas. Santiago Restrepo te dice: hola Jaime, mil gracias por tus enseñanzas. ¿Cómo puedo fortalecer mis ingresos pasivos? Bueno, hay unas cosas interesantes. Los ingresos, pues, a ver, digamos que los ingresos pasivos, vuelvo y digo, son activos o son bienes que nosotros ya tenemos y que ponemos a funcionar para nosotros mismos. Por eso digo, la rentabilidad de los dineros, lo que es el arriendo de un inmueble, pero podríamos mirar, por ejemplo, qué otros bienes podemos y que tengamos, podemos colocarlos en términos de generarnos esos ingresos pasivos. ¿Sí? No sé, de pronto el alquiler de la moto o el alquiler de la cicla, algo que ya de todos modos nosotros tenemos, pero que podemos generar ingresos pasivos a través de ellos. No sé si Santiago quedó la respuesta clara. Sí, perfecto, dice Santiago. Tenemos otra pregunta, Jaime, de Marilyn Córdoba. Sí, mi pregunta es parecida. Digamos, si uno tiene un crédito, ¿es aconsejable tomar de los ingresos la mayor parte para pagar deudas con el fin de abonar a capital?
para evitar el pago de intereses? Digamos que los intereses es el pago del arriendo, es el pago del arriendo por unos dineros que yo estoy utilizando. Ese es el concepto. Entonces, si yo no utilizo esos dineros, si yo no estoy utilizando esos dineros, voy a pagar menos arriendo. Es decir, si yo me paso a un inmueble más pequeño, pues pago menos arriendo. Y ese sería, digamos, uno de los conceptos en el que uno tendría que trabajar. La idea, de todos modos, no es descapitalizarme, que obviamente me quede sin el sostenimiento familiar. Hay que analizarlo. Y por el momento no hay más preguntas. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. Si los presupuestos nunca se cumplen, ¿para qué hacemos los presupuestos? Bueno, por el momento, dice O sea, Daniela hay Espinel. algo que lo están pensando por lo menos. Necesito respuestas. Tenemos la primera respuesta en el chat de Daniela Espinel, dice para darnos una idea. Ok. ¿Qué otra respuesta hay? No, Carlos Gómez nos dice para saber en dónde gastamos más. Ok. Adriana No. Ramírez, tener una planificación estimada. Ok. Maritza nos dice para tener una planeación a futuro. Silvia nos comenta para poder controlar lo más posible los gastos. Ok. Lizeth nos comparte que ella considera que es para revisar dónde está el error de por qué no se cumple. Exactamente. Digamos que la respuesta es esa. Si no se cumple, o sea, ¿para qué hacemos presupuesto? Pues para cumplirlo. Si no se cumple, tenemos que mirar el por qué no lo estamos cumpliendo. ¿Qué fue lo que nos pasó? Es diferente un presupuesto en enero a un presupuesto en junio a un presupuesto en diciembre. Entonces nosotros tenemos que estar permanentemente viendo cuáles son los recursos que nosotros tenemos. El presupuesto como tal es una guía, una ruta en la que tenemos que tener para saber cómo estamos manejando nuestros dineros. Y esa es la esencia esa es la esencia de la herramienta, que es lo que estamos buscando acá. Oiga, estamos involucrando a toda la familia. ¿Por qué tenemos que involucrar a toda la familia? Porque todos estamos metidos en el cuento de los ingresos y de los egresos. ¿Sí? Entonces, esa es la parte esencial de lo que es el presupuesto. Es la esencia del presupuesto. Y hay que ajustarlo. Exactamente. Si no se me cumplió, lo que tenemos es que ajustarlo. Mirar a ver en qué fallamos y en qué podemos seguir ajustando la herramienta. Entonces, eso se me hace muy interesante del presupuesto, que es lo que nos da la esencia de la ruta en cómo vamos a manejar nuestros dineros. Listo, Jaime. No hay más comentarios por el momento en el chat. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Por favor, pónganlo en práctica. Creo que es una herramienta muy buena y en estos momentos es ideal. Mil gracias, Jaime, por toda la información que nos compartiste en estos 30 minutos de la cápsula número 1. A todos, infinitas gracias por su participación y asistencia. Los esperamos en la cápsula número 2 en junio, entonces yo les estaré compartiendo las fechas por el grupo que tenemos de todos los inscritos. En el mes de junio el tema va a ser el ahorro. Con la misma dinámica, entonces los esperamos con los brazos abiertos en esta cápsula número 2. Que tengan un feliz día y mil gracias por su tiempo y su asistencia. Gracias, Jaime. Bueno, muy bien, con gusto.